Buenas, con nuestro grupo conformado por Andrés Kruger, Diego Zamorano y quien les habla, Loreto Villagra, estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial, vamos a hablar sobre nuestro trabajo de investigación para el curso de Electrónica Industrial, el cual trata sobre la telefonía y datos 1G, primera generación de redes de comunicación. Contexto histórico mundial. Durante los años 80, cuando surge el 1G en el contexto mundial, sucedieron muchos acontecimientos que remecieron al mundo y que también generaron avances en este. Se deben destacar hechos de distintas índoles, como la tensión de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el descubrimiento de una nueva enfermedad, que fue el SIDA, en 1983, y el cual estaba afectando a muchas personas alrededor del mundo, lo que terminó por denominarse una epidemia. Muchos países latinoamericanos, los cuales se encontraban en dictaduras militares, lograron volver a ser países democráticos. La creación del primer computador personal IBM fue otro acontecimiento en 1981 y el nacimiento del Internet por su expansión. Pero sabemos que sus inicios fueron alrededor de los años 60. También aconteció el desastre nuclear de Chernobyl y la caída del muro de Berlín en 1988, entre otros. Ahora voy a hablar sobre la tecnología 1G y su relación con los primeros teléfonos móviles. Al finalizar los años 70 y en el comienzo de los 80, aparece el 1G, la primera generación de red de comunicación lanzada primeramente en Japón y luego el sistema de telefonía móvil nórdica. Esto fue lanzado en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. Esta tecnología permitía contactar a las personas, pero solamente mediante llamadas. Y para utilizar el 1G se necesitaban también los primeros teléfonos inalámbricos, los cuales eran muy costosos y poco eficientes, ya que para poder utilizar solo 35 minutos de estos se requerían alrededor de 10 horas de carga. Estos pesaban 1 kilogramo aproximadamente, por lo que eran sumamente pesados, grandes y no eran muy cómodos para transportarlos. En el contexto histórico nacional, la llegada de los teléfonos móviles a Chile se dio en un momento político, social, económico muy importante, ya que había una transición hacia la democracia. Las primeras líneas de teléfonos móviles en Chile fueron creadas en los años 1980, las que estaban destinadas a comunicar principalmente a empresas e instituciones, pues había muy poca cobertura por la falta de antenas. Y bueno, también el precio era muy elevado, como ya habíamos comentado. Luego se fue masificando al público en general, entrando en los años 90. En los inicios de esta tecnología en nuestro país, se vendieron alrededor de 5.000 equipos celulares y esto fue creciendo de una manera muy exponencial y rápidamente en los años 2000 la telefonía móvil ya había superado a la fija. Estructura de red. Corresponde al conjunto de elementos que pertenecen a la red, las cuales para empezar son las antenas. Estas en su conjunto conforman algo denominado conjunto de celdas o células interconectadas. Estas dan servicio a los dispositivos que se encuentran alrededor, esto denominándose como zona de cobertura, la cual es el área geográfica en la cual se dispone un servicio. Estas, como se observan en la imagen, se representaban a través de células o celdas, y a partir de esto obtenemos el nombre. Los dispositivos móviles sirven de cifrado y descifrado de la comunicación. Esta ocurría entre usuarios y funcionaba a través de conmutación de circuitos. Este tipo de conexión es a través de nodos, en donde la red busca un camino apropiado para conectar a dos usuarios. Lo que sucede con este tipo de conexión es que se establece un canal de comunicación dedicado entre dos estaciones. Se reservan los recursos de esta de transmisión y de conmutación de la red para el uso exclusivo en un circuito durante la conexión entre dos usuarios. Esta comunicación implica tres fases: el establecimiento del circuito, la transferencia de datos y la desconexión. La desventaja de este tipo de conexión es la capacidad, ya que al estar reservada para dos usuarios en cierto momento se limita la entrada de nuevos usuarios para generar nuevas conexiones.
Además, se introdujo el protocolo de transferencia o también llamado handover. Este protocolo se utiliza cuando un usuario pasa de una zona de cobertura de una antena a otra zona de cobertura de otra antena. Al suceder esto, se evita la pérdida de señal y obviamente mientras se mantenga bajo la cobertura de alguna antena para que se pueda generar la conexión. Bueno, cuando hablamos de la velocidad de la tecnología, hacemos referencia a qué cosa? Hacemos referencia a la velocidad de transferencia de datos en escala de bytes. Es por eso que las velocidades se ven en kilobytes, megabytes o gigabytes. La velocidad en específico de esta tecnología oscila entre los 1 y los 2,4 kilobytes por segundo. Y a modo de ejemplificación o hacer más fácil o sencilla la comprensión de lo que significa esta velocidad, es por lo que se trae esta tabla comparativa de todas las generaciones, incluyendo la 1G y sus sucesoras. Se podrá ver que del 1G a 2G hay un gran cambio, pero ya hacia la generación 5G hablamos de 1 a 10 gigabytes por segundo. Es por esto que se va a observar que el cambio de la velocidad a nivel generacional es exponencial. Y la verdad es que en su momento la transferencia de datos para las llamadas, que era, después se va a tocar ese tópico, para la transferencia de datos se requería muy poco en realidad para la llamada. ¿Por qué? Porque la velocidad de codificación de la voz se estima que se demoran, o sea, disculpe, se ocupan más o menos unos 30 bytes por segundo. Bien utilizada fue después para los SMS, esta tecnología y esta velocidad. Lo tocaremos un poco más adelante. Ahora hablaremos sobre los límites de esta tecnología. Y entendemos como límites la aplicación que tiene esta tecnología en la vida de las personas, ya que comprendemos que el límite es algo muy grande que se puede abarcar y creímos que esta es la mejor opción para ejemplificar sus límites. ¿Cuáles eran los límites entonces de esta generación, comparado con los demás, obviamente? Esta generación tenía como límites solamente hacer llamadas. En un principio, más adelante se pudieron hacer enviar mensajes de texto y cosas de esa índole. Más adelante podemos ver que en la segunda generación se introducen los mensajes de texto, ahora con un poco más de tecnología y con más apertura a las personas. La tercera generación incluye datos móviles, o sea, acceso a, a poder enviar contenido multimedia o cosas de ese estilo. El 4G, en cambio, trae otra innovación, o sea, otra revolución en la tecnología debido a su, como ya vimos, además de su gran velocidad, una gran expansión en la cobertura de las ciudades más que nada, y bueno, el 5G que viene por sus grandes velocidades y anchos de banda a traer para la ciudadanía lo que son las ciudades inteligentes. Obviamente no profundizaremos un poco más en cada una de estas generaciones, porque no son materia a tratar en el trabajo de investigación. Ahora entonces, ¿qué tenemos con estos límites? A pesar de que sea muy poco contrastado con las demás generaciones, podemos observar claramente que supone un gran cambio de paradigma para lo que sería la humanidad en ese momento, lo que va muy de la mano con nuestra conclusión. Concluimos entonces que la inserción de la tecnología 1G en la sociedad cambió por completo la ruta para el desarrollo y alteró profundamente nuestra percepción de la comunicación, instalando así un nuevo paradigma para esta, otorgándole al humano una nueva herramienta que cambiaría tanto la vida individual de las personas a nivel interpersonal, como la de los estados mismos y su manera de administrar asuntos geopolíticos. Muchas gracias.